Problemas de aprendizaje en el lenguaje. Definición. Los problemas de aprendizaje son trastornos que afectan la capacidad de entender o usar lenguaje hablado o escrito, hacer operaciones matemáticas, coordinar los movimientos o dirigir la atención. Características. Auditivo y o verbal. El niño presenta apatía, resfriado, alergia y o asma con frecuencia, pronuncia malas palabras, respira por la boca, se queja de problemas del oído, se siente mareado. Se queda en blanco cuando le hablan, habla alto, depende de otros visualmente y observa al maestro de cerca. No puede seguir más de una instrucción a la vez, pone la tele y la radio con volumen muy alto. Lectura. El niño se acerca mucho al libro, dice palabras en voz alta, señala, sustituye, omite e invierte las palabras, ve doble, salta y lee la misma línea dos veces, no lee con fluidez, tiene poca comprensión en la lectura oral, omite consonantes finales en lectura oral, pestañea en exceso, pone visco al leer, entre otras cosas. Las posibles soluciones. Ayuda externa, programas de educación personalizada como sería un tutor o algún maestro independiente de las clases. También se habla de terapias, ya sea con algún instructor, un pedagogo o inclusive algún médico especialista. La discalculia es una condición neurológica que dificulta la comprensión y el aprendizaje de las capacidades aritméticas y matemáticas. Un niño con discalculia puede tener dificultad para reconocer números, retrasarse en aprender a contar, dificultad para conectar sus símbolos numéricos con sus correspondientes palabras y perder el hilo mientras cuenta. Existen 6 tipos de discalculia: verbal, practognóstica, léxica, gráfica, diagnóstica y operacional. La discalculia verbal, los niños son capaces de leer o escribir los números, pero no de reconocerlos cuando son pronunciados por otros. En la discalculia practognóstica entienden los conceptos matemáticos, pero les es difícil enumerar, comparar, manipular las operaciones matemáticas en la práctica. En la discalculia léxica hay dificultad en la lectura de los símbolos matemáticos, los números, las expresiones matemáticas y las ecuaciones. En la discalculia gráfica entienden los conceptos matemáticos, pero se les dificulta leerlos, así como escribir o usar símbolos matemáticos. En la discalculia ideognóstica no pueden realizar cálculos mentales porque no comprenden los conceptos o ideas relacionadas con las matemáticas y la aritmética. Y en la discalculia operacional existe dificultad para ejecutar operaciones aritméticas o cálculos matemáticos, tanto verbales como escritos. Un correcto diagnóstico elevará la calidad del aprendizaje en los alumnos con discalculia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Lizeth Quintero Rojas, estudio en el plantel de Villa Victoria en la Universidad Alfa Lambda. Actualmente estoy cursando el 5º cuatrimestre en la asignatura de Problemas de Aprendizaje, impartida por la docente Estefanía Rangel Santillán. Les voy a hablar del tema de problemas de aprendizaje en la distorsión de la percepción visual. Nos dice que es un periodo normal de desarrollo máximo de la percepción visual que se halla entre los 3 años y medio y los 7 años y medio de edad, pero en todas las aulas se encuentran niños con retardo en el desarrollo de dicha percepción. Son aquellos que en el preescolar o en primero de primaria no han alcanzado la madurez de la percepción visual necesaria para ejecutar las tareas escolares que exige el currículo. Las dificultades perceptuales pueden ser causadas también por una disfunción del sistema nervioso, por serios trastornos emocionales o, como en el caso frecuente de niños en condiciones económicas precarias, por falta de estímulo temprano. El niño con retardo de la percepción visual tiene dificultades para conocer los objetos y sus relaciones entre sí, en el espacio o en su entorno. También nos dice que hay una manera de distorsionada. En este aparece inestable e imprescindible. Es factible que se muestre torpe en tareas cotidianas.
cotidianas e inepto en juegos y deportes. A pesar de tener una inteligencia normal, la deformación y confusión con la que percibe los símbolos visuales dificulta mucho su aprendizaje escolar, cuando no lo imposibilita. Hay varios desarrollos en las dificultades de la percepción visual. Una tarea elemental, como por ejemplo copiar de la pizarra, puede resultar sumamente difícil. No es capaz de traducir un estímulo visual que se presente verticalmente sobre la pizarra al plano horizontal del papel, o se extravía cuando copia un libro. Un niño con problemas de percepción visual puede ser diagnosticado con un desorden de procesamiento visual. Él o ella podrá fácilmente leer una gráfica de vista, agudeza visual, pero tener dificultad organizando y entendiendo información. Para que un niño pueda, si te encuentras en una situación así, puedes utilizar varias estrategias. Por ejemplo, hacer que el niño se siente cerca de la pizarra para que se le haga más fácil leer y copiar las tareas, y así permita que el niño use una tabla inclinada o una carpeta para aumentar la atención. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es uno de los trastornos de neurodesarrollo más frecuentes de la niñez. Habitualmente, su diagnóstico se realiza en la niñez y a menudo dura hasta la adultez. Los niños con trastorno pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas impulsivas, pueden actuar sin pensar cuál será el resultado o ser excesivamente activos. Signos y síntomas para detectar un trastorno de déficit de atención. Puede ser que el niño fantasee mucho o que olvide las cosas con mucha frecuencia, retorcerse o moverse nerviosamente, hablar demasiado, cometer errores por descuido o correr riesgos innecesarios, tener problemas para resistir la atención, tener problemas para respetar turnos, tener dificultades para llevarse bien con otros. Existen 3 tipos de déficit de atención. 1. Presentación en la que predomina la falta de atención. 2. Presentación en la que predomina la hiperactividad y la impulsividad. Y la 3, que es la presentación combinada, poquito de cada uno de los 2 anteriores. La falta de atención es una de las principales características en este proceso. El niño no es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles o comete error por descuido en los trabajos escolares. Le cuesta permanecer concentrado en tareas, parece no escuchar, incluso cuando se le habla directamente. Tiene dificultades para seguir instrucciones, tiene problemas para organizar tareas, evita y le disgustan las actividades, pierde los elementos necesarios para las tareas, se distrae fácilmente, se olvida de hacer algunas tareas diarias. Se desconoce la causa y factores del riesgo para poder tener un trastorno de déficit de atención, pero una de las principales causas pueden ser lesión cerebral, exposición ambiental, por ejemplo, al plomo, consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo, parto prematuro, peso bajo al nacer. Existen tratamientos diferentes, pero en la mayoría de los casos se trata mejor utilizando una combinación de terapia conductual y medicamentos. Para los niños de edad preescolar de 4 a 5 años de edad se recomienda una terapia conductual como la primera línea de tratamiento.